Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ya sea en forma diferencial o acumulada. Esto es, para ver una pista general de los datos, tratar de ver una potencial distribución a ellos mismos y notar cierta tendencia o característica propia de la población o muestra estudiada. Para generar un histograma se va a requerir de este paquete de análisis de datos, que se puede obtener seleccionando opciones de Excel, Add-ins, seleccionamos IR y seleccionamos el Toolpack de análisis. Una vez presionado OK, se desplegará en la pestaña de datos. Entonces, veamos cómo crear números aleatorios con este mismo paquete. ¿Por qué necesitamos crear números aleatorios? Porque es más sencillo crear un set de números aleatorios que buscar números crudos o datos que provengan de algún experimento. No es imposible, pero simplemente facilita el trabajo a la hora de demostrar la idea. Para esto seleccionamos análisis de datos, seleccionamos generación de números aleatorios y aquí es donde vemos número de variables. ¿Cuántas variables queremos? Quiero nomás generar una columna de números aleatorios, 50 números aleatorios, con una distribución, puede ser uniforme, normal o de Bernoulli, etc. En este caso normal, y seleccionamos dos parámetros, pueden ser cualquiera, en este caso la normal estándar. Y seleccionamos en qué lugar queremos desplegar todos estos números. Quiero desplegarlos aquí, simplemente selecciono OK y me pone todos los números. Para generar un histograma, por otro lado, necesitamos clases, o sea, intervalos en el eje real, para poder trabajar con números reales, porque a veces no siempre todo está dado como funciones escalonadas o funciones partidas en rectas donde los valores siempre son enteros. Para esto podemos generar clases de cualquier tipo, o sea, podemos generar clases con números reales, irracionales, lo que sea, e incluso no tienen que estar igualmente espaciadas. En este caso usaremos números enteros y los espaciaremos igual solamente para ver un ejemplo ilustrativo de un histograma hecho con Excel. Para hacerlo, una vez con los números aleatorios generados, usamos el análisis de datos. Seleccionamos histograma y nos dice de dónde voy a sacar los números, o sea, qué números son los que quiero analizar. Pues quiero analizar estos. Y ahora nos pide cuáles son los rangos. Aquí la herramienta de histograma automáticamente reconoce los intervalos, o sea, simplemente selecciono los extremos derechos. Seleccionamos en dónde queremos que se despliegue la gráfica, si queremos un Pareto o queremos el porcentaje acumulado, podemos seleccionar. En este caso no, son solamente la gráfica de barra. Seleccionamos OK. Nos muestra la frecuencia con la que cae estos datos dentro de estos intervalos. Aquí me dice que hay un dato que no cae en ninguno de estos intervalos, lo cual está correcto. Quizá mi intervalo no se ajustaba completamente a lo que era el conjunto de datos. Aquí vemos que muestra una gráfica de barras que parece tener una distribución casi normal, ¿verdad? Quizá no se muestra o quizá no se ve claramente. Entonces, usemos un problema de aplicación para poder ver realmente, analizar una gráfica y tratar de desmitificar todo lo que hay tras de ella. Aquí yo tengo un conjunto de datos grande. El problema hipotéticamente dice que una universidad me ha mandado a mí para analizar
todas las calificaciones de sus alumnos. Quiere ver cómo está en términos académicos las calificaciones. Son 4.995 datos. No se puede hacer en una calculadora normal. Entonces usaremos el histograma para ver gráficamente cómo se comportan estos datos. Nomás nos mandan los datos, no nos dicen cuál es la media, no nos dicen si hay una desviación, no nos dicen, ni siquiera si nos dicen si hay una distribución, lo cual pues se ajusta, se apega más al caso real de la situación. Lo que sabemos entonces, partiremos por ese lado. Sabemos que es una calificación, entonces debe estar entre 0 y 100. Entonces yo genero 5 clases, por decir. No necesariamente pueden ser 5, pueden ser las que se quieran, pero simplemente para reducir simplemente para hacerlo más sencillo en la dificultad de en este video del ejemplo. Y tomamos simplemente intervalos de 20 en 20. La universidad también nos pide que le digamos cuál es el número de alumnos que están cayendo entre reprobatorio y probatorio, y nos pide también una conclusión cualitativa, la cual basaremos en números, en cálculos numéricos para dar una conclusión cualitativa. Entonces, hagamos un histograma de la misma forma, pero ahora seleccionamos todos los datos de este problema. Aquí vemos que son 4.995 datos. Seleccionamos ahora nuestros intervalos y le decimos que despliegue toda la información aquí. Despliega el histograma junto con la información. Como ven, no todos los histogramas dan una buena vista de lo que está pasando con las calificaciones. Aquí vemos que casi nada está entre 20 y 40, y que entre 40 y 60 pues sí hay un porcentaje de alumnos ahí, pero vemos que entre el 60 y el 80 está 3.715, más de la mitad de los alumnos. Entonces el histograma muestra potencialmente que esto tiene una distribución normal, pero no podemos decirlo a ciencia exacta aún. Entonces podemos modificar todo esto para hacer ver cuál es una media tentativa para toda esta muestra de datos y cuál podría ser una distribución. Ahora, nos pide también el número de alumnos aquí, lo cual simplemente está dado como la frecuencia, y simplemente pues esto iría aquí. Podemos hacer un histograma basado en intervalos que no necesariamente están entre 0 y 100. Podemos simplemente trabajar con el intervalo de 60 a 80 o de 60 a 100. En este caso trabajaremos con el intervalo de 60 a 100. Aquí vamos a hacer 7 clases y los vamos a espaciar vamos a espaciarlas no igualmente. Primero la de 60 a 70, luego de 70 a 75 y ahí sigue 5 en 5. Para hacer este histograma es de igual manera. Podemos ver que va a ser los mismos datos, simplemente va a cambiar el intervalo. Le decimos que queremos que despliegue toda esta información aquí. Y ahora vemos que el histograma no muestra una distribución normal, pero no podemos esperarlo ahora porque nuestras clases están limitando de una manera distinta todo el eje real donde se está distribuyendo la variable. Vemos ahora que entre el 60 y 70 hay 2.459 alumnos. O sea, hay casi la mitad de alumnos simplemente en ese rango. Vemos que ahora hay un cuarto, potencialmente un cuarto o un quinto de los alumnos que están entre 70 y 75. Y va disminuyendo a medida que la calificación va subiendo. Al punto en que entre 95 y 100 simplemente hay 8 personas. Ahora, la conclusión que podríamos pintar después de todo esto para la universidad que nos está pidiendo esto es que probablemente una media tentativa para sus alumnos estaría entre
entre 65 y 75, o sea, un 70, 72 punto y algo. Esto simplemente a vista, yo no he hecho ningún cálculo distinto de solamente hacer un histograma. También podríamos decirle que tiene datos atípicos, que hay alumnos que simplemente no están, hay 2 alumnos que están entre 20 y 40 en calificación. Podrían ser datos atípicos, podrían ser errores de dedo al momento de pasar un dato. También podríamos concluir que hay alumnos reprobatorios, 666 alumnos reprobatorios en su universidad. Eso es, pues, podríamos verlos como un sexto o un séptimo de toda la población. También vemos que entre 60 y 80 se concentra la mayor cantidad de alumnos que hay con una calificación aprobatoria, y aquellos con una excelencia casi excelencia académica son 8. Son conclusiones que hemos hecho simplemente al hacer un histograma. Esto es la funcionalidad de un histograma, dar información sin necesidad de hacer muchos cálculos o introducir cosas nuevas o simplemente ir con la calculadora y estar poniendo números. Simplemente trabajamos directamente con los datos sin necesidad de tener que hacer cálculos. Todo esto se hace en Excel.